Soy exmarín, que se unió a la mafia después del retiro. Luchamos contra algo que nunca debió existir. Kazajstán es uno de esos países de los que casi nunca se oye hablar. Sinceramente, me olvidé de su existencia hasta hace un mes, pero ahora temo que se quedará grabado en lo más profundo de mi mente hasta el día de mi muerte. Todavía no creo que pueda procesar adecuadamente lo que pasó allí, pero voy a intentarlo lo mejor que pueda. No encontrará esta historia en ningún periodista ni en ningún medio de comunicación importante. Haga una búsqueda rápida en Google y probablemente encontrará muy pocos resultados pertinentes, si es que encuentra alguno. Sospecho que esto se debe en parte al diluvio interminable de asuntos triviales que constantemente abarrotan el ciclo de noticias, pero también a otro hecho mucho más preocupante. Nadie sabe realmente contra quién o contra qué estábamos luchando. Todo empezó hace una semana, cuando nuestros oficiales contratados recibieron una señal de socorro codificada procedente de un puesto militar de Kazajstán. Procedía de un lugar llamado Yeltia, una pequeña ciudad aislada con una población de unos 3.000 habitantes en el norte de Kazajstán. Normalmente, esto quedaría fuera de nuestra jurisdicción, pero como Rusia había enviado la señal desde el principio, se convirtió en una excepción. Sabes que las cosas van mal cuando los rusos piden ayuda a otra persona. Dejé la Marina hace casi 17 años y desde entonces trabajo en una empresa llamada Misnomer LLC. Oficialmente, somos conocidos como agentes de seguridad privada y operaciones especiales de investigación. En realidad, es una forma elegante de decir mercenarios, pero con las tarifas que me pagan, pueden llamarme como quieran. Nos especializamos en vigilancia, reconocimiento y escoltas de seguridad privada, pero no somos ajenos a las insurgencias y a los ocasionales esfuerzos de liberación de pequeña escala. He estado en docenas de misiones con ellos a lo largo de los años, pero ninguna como esta. Como es de suponer, se trata de información confidencial y, por lo tanto, los nombres que aparecen en este documento se han cambiado para proteger la identidad de los implicados. Perdóneme si suenan un poco ridículos, pero tenga en cuenta que son indicativos de llamada y no apellidos reales. Según la información que pudimos reunir, nos dijeron que un grupo de terroristas se había atrincherado en las afueras de la ciudad de Yeltia. No nos dieron muchos detalles sobre lo que tramaban los terroristas, pero mi oficial asignado mencionó que su contacto había sonado increíblemente urgente por teléfono. Los rusos ofrecían una suma considerable a quien pudiera arreglar la situación y liberar discretamente la pequeña ciudad. Sin duda les preocupaba que se desatara un frenesí internacional si se corría la voz, pero el contrato era demasiado bueno para que nos planteáramos esas preguntas. Esperábamos encontrar alguna secta afín al ISIS o a Al-Shabaab que se hubiera instalado en las colinas. Huelga decir que no teníamos ni idea de lo que nos esperaba. 48 horas después, me encontraba en un Boeing C-17 con los otros 11 miembros de mi equipo, en un vuelo que nos llevaba al otro lado del mundo. La luz del sol se filtraba por la ventana del casco y me despertó de mi letargo mientras nos acercábamos a nuestro destino. Levanté la persiana y vi las desoladas colinas y valles del desierto del norte de Kazajstán. Media hora después, aterrizamos en una pista de aterrizaje a unos 30 kilómetros de nuestro objetivo. Allí nos esperaba la policía militar local, acompañada de varios camiones blindados e incluso un tanque ZTZ-99. Su comandante, un tipo llamado Yuri, se presentó y presentó a sus suboficiales. Desde allí, condujo a nuestro equipo al interior, nos dio el desayuno y preparó la sala para la reunión informativa. Los demás se dieron un festín de huevos escalfados, pan sin levadura y salchichas de cabra, pero yo no me uní. Nunca tengo mucho apetito antes de una misión. Mientras los tenedores se colocaban en los platos y la charla se calmaba, Yuri se acercó a la cabecera de la mesa. Nos miró a todos de arriba abajo y luego abrió su taza de cemento para revelar unos dientes amarillentos en una sonrisa torcida. Gracias, caballeros, por haber aceptado reunirse con nosotros hoy aquí. Como probablemente sepan, la situación ha resultado bastante grave últimamente. Su experiencia al respecto es muy bienvenida, al igual que cualquier aporte que puedan hacer.
Nos miró a cada uno de nosotros mientras hablaba con sus ojos entrecerrados de un azul grisáceo. Luego sacó una botella de líquido transparente y una pila de tazas de debajo de la mesa y sonrió. «Y tradición local», dijo sonriendo. Los hombres soltaron un par de gritos y vítores, claramente atraídos después del largo vuelo. Los hombres de Yuri sirvieron bebidas y las aceptaron con gracia. Me ofrecieron una, pero guardé la mano. Quería tener la mente despejada y, francamente, todo el escenario parecía un poco demasiado cliché para mi gusto. Mi negativa no pasó desapercibida para Yuri. «¿No tienes sed, sargento?», negué con la cabeza. «Me gusta tener la mente despejada». Yuri asintió y levantó su copa junto con los demás. El grupo golpeó sus copas y bebió sus bebidas de un trago tras un breve saludo. Yuri jadeó mientras bebía el licor de un trago y dejó su copa mirándome. «Después de esto, sargento, querrás tomarte una copa». Y no estaba bromeando, ya que los siguientes 20 minutos estuvieron repletos de uno de los informes de situación más desconcertantes que jamás había escuchado. Yuri explicó que un filántropo ruso había comprado unas 2.000 hectáreas en las afueras de la ciudad de Yeltia aproximadamente una década antes. Dicho filántropo también había sido asesinado a tiros recientemente en las afueras de Moscú cuando se subía a un taxi. Al parecer, el hombre había adquirido su fortuna gracias a su trabajo en el campo de la mejora aviónica y las prótesis avanzadas. Circulaban muchos rumores sobre su muerte, y muchos creían que se trataba de un acto ilícito por parte de una empresa rival. Unos días después, los habitantes de Yeltia enviaron un mensaje de socorro al gobierno ruso, afirmando que los terroristas habían invadido su territorio. Yuri y su equipo llegaron unos días después y encontraron la pequeña ciudad sumida en el caos. 8 personas habían muerto, decenas de heridos, y casi 30 estaban desaparecidas después de que una explosión destruyera una gasolinera de la ciudad. Yuri y sus hombres se acercaron a la ciudad, pero las fuerzas de ocupación que se encontraban en el interior les dispararon. No pudieron ver con claridad a sus posibles agresores, ya que solo vieron destellos de fuego y siluetas borrosas en las casas que rodeaban la ciudad. Evacuaron a todos los que pudieron, pero no lograron sacar a todos. Eso fue 2 semanas antes de nuestra llegada, y fue el último movimiento que se vio en la ciudad. Hasta ese momento, los terroristas no habían hecho ninguna exigencia ni habían intentado establecer contacto de ningún tipo. Ningún grupo había reivindicado la responsabilidad del ataque y no vieron banderas ni otros símbolos identificables en la ciudad. Yuri envió a un embajador y a 2 guardias para intentar establecer comunicación, pero la única respuesta que recibieron fue una lluvia de disparos que casi acaba con la vida de los hombres. Estaba claro que el grupo no estaba interesado en negociar y que teníamos mucho trabajo por delante. El plan, como lo expresó Yuri, era entrar en la ciudad y llegar a la iglesia. Luego nos dijo algo que me pareció muy extraño. Al parecer, desde que los terroristas habían tomado el control, habían estado transmitiendo continuamente una señal de radio desde algún lugar de la ciudad. Los hombres de Yuri se dieron cuenta unos días después, pero no pudieron entenderlo. Dijeron que el 99% del tiempo solo reproducía música de la década de 1950. No mencionó qué reproducía el otro 1%, si es que lo sabía. Era un detalle un tanto extraño de enfatizar, pero Yuri insistió en que la prioridad número 1 no era la liberación de los rehenes, sino encontrar la fuente de la transmisión que creían que era la iglesia en el centro de la ciudad. Es bastante normal que un cliente tenga secretos que no quiere divulgar, y no me dedico a hacer demasiadas preguntas. Pero una sensación en mi interior me decía que sus secretos eran más que los de un contratista habitual. Nuestra estrategia básica consistía en que mi equipo tomara la carretera oriental hacia la ciudad al amparo de la noche. Mientras tanto, Hydra y Barlow entrarían en las colinas hacia el lado oeste y proporcionarían un punto de observación despejado y una posible cobertura de francotiradores a medio kilómetro de distancia. El pelotón ruso, liderado por Yuri, esperaría en estado de alerta escondido justo fuera de la ciudad si las cosas se ponían demasiado peliagudas. Esperamos a que cayera la noche para iniciar nuestra aproximación.
Alrededor de las 21 horas, partimos en nuestro convoy hacia la ciudad de Yeltia, con Yuri y sus hombres. Detuvimos nuestra aproximación justo en las afueras de la ciudad, al amparo de un bosquecillo de árboles. Desde allí continuamos a pie, mientras que el equipo Gamma, formado por Hydra y Barlow, se separó para emprender su viaje hacia las colinas al oeste de la ciudad. Yuri y sus hombres se quedaron atrás esperando nuestra señal. Después de que Gamma confirmó que estaban en posición, procedimos a avanzar hacia la ciudad. Alrededor de las instalaciones había una serie de grietas y barrancos que utilizamos para ocultar mejor nuestra aproximación. Gamma vigilaba desde el oeste, mientras que el comando, también conocido como Persimmon y Lemur, volaba en círculos por encima con pequeños drones de exploración que llamamos halcones. Llegamos al límite exterior de la ciudad y, después de que ambas posiciones estratégicas confirmaran que no había señales de actividad enemiga, avanzamos. La ciudad de Yeltia es una comunidad indígena pobre del pueblo Nomkai, que ha habitado estas tierras durante muchas generaciones. Es poco más que un parque de caravanas, y los únicos edificios de tamaño considerable son el centro comunitario y la iglesia de la ciudad. Nos dirigimos hacia la casa más cercana a la carretera principal, sin ver señales de movimiento. Había un gran agujero en la parte trasera de la casa, que parecía como si algo se hubiera roto desde el interior y hubiera dejado escombros esparcidos por el patio. Honestamente, la maldita ciudad parecía como si el apocalipsis zombie estuviera en marcha, excepto por la clara falta de zombies. Le hice una señal al equipo para que entrara, usando mis gafas de visión nocturna para vigilar los alrededores. La casa a la que entramos era poco más que una choza de un solo piso. Había periódicos esparcidos por toda la habitación, ya que el viento se filtraba por una ventana agrietada, y el lugar tenía un fuerte olor a perro y algo más. Algo metálico, pero no pude identificarlo. ¿Qué demonios es esto?, preguntó de repente Diablo, mientras empujaba un trozo de periódico enrollado hacia un charco. El líquido era oscuro, pero al removerlo revelaba un extraño tono plateado, como acero licuado o mercurio. ¿Aceite de motor?, preguntó Juniper, pero Diablo negó con la cabeza. No se parece a ningún aceite de motor que haya visto antes. Arrojó el periódico con expresión de malestar en el rostro. «Déjenlo, tenemos otras cosas de las que preocuparnos», les dije mientras pasaba para mirar por la ventana del frente de la casa. «Oye, Gamma, ¿tienes los ojos puestos en la iglesia?» «Afirmativo. Todavía no hay movimiento», respondieron justo cuando un viento frío soplaba por la ciudad, esparciendo una pila de periódicos alrededor de la casa destrozada. Sentí que se me ponía la piel de gallina en los brazos, mientras la brisa me enfriaba hasta los huesos. Estaba demasiado tranquilo, y todos lo sabíamos. Estábamos a punto de mudarnos, cuando Mystic gritó desde el otro lado de la casa. «Oye, sargento, espera, mira esto». Me di la vuelta, y lo vi señalando la pared. Parecía que la habían destrozado con perdigones, con pequeños agujeros por todas partes y algunas manchas de sangre. Se lo dije a Mystic, pero él negó con la cabeza. «No, ven aquí, mira más de cerca». Lo hice de mala gana, y entonces lo vi. Los agujeros no eran de perdigones, sino que había pequeños trozos de metralla de metal brillante incrustados en la pared, como fragmentos de una bomba casera o algo así. Era extraño, sin duda, pero no teníamos tiempo para sentarnos a contemplarlo. Ordené al equipo que saliera de la casa y nos dirigimos al otro lado de la calle. Las casas allí parecían tan abandonadas como la que habíamos visitado al principio. En lugar de perder un tiempo precioso registrando cada casa en busca de pruebas y supervivientes, optamos por seguir adelante hacia la iglesia. Pasamos los siguientes minutos maniobrando por el vecindario, con la cabeza en un movimiento constante. Lo único que había a la vista eran más casas y vehículos vacíos. En un momento dado, nos asustamos al oír un crujido que provenía del otro lado de una valla. Mandrake y Hammer se acercaron para mirar más de cerca, pero una bandada de mapaches salió silbando de su cajón de basura. Mandrake saltó cuando uno de ellos corrió hacia él, pero luego pasó rápidamente y se perdió en la noche. El resto del equipo se rió en voz baja a costa de él, pero yo no lo hice.
Sus comportamientos podrían haber sido más confiados e incluso jubilosos, pero el mío no. Cada minuto que pasé allí sin contacto se sentía como si estuviéramos caminando directamente hacia una trampa. Nos acercamos otra cuadra a la iglesia y vimos algunos vehículos abandonados y casas vacías. Una de las casas tenía un enorme agujero en la parte delantera y me pareció muy tentadora. Ordené a 2 de los hombres que lo revisaran mientras el resto de nosotros vigilábamos los alrededores. Los 2 hombres llegaron a la casa y vi cómo sus rifles se desplomaban en sus manos. Se miraron entre sí como si buscaran consuelo o se preguntaran en silencio qué habían encontrado. Uno de ellos se dio la vuelta y nos hizo un gesto para que nos uniéramos a ellos. Una vez que llegamos a su lado, sentí que todas mis afirmaciones más importantes se erosionaban en mis entrañas. En el suelo de la casa había un enorme agujero. Parecía como si algo se hubiera roto desde abajo, en lugar de haberlo excavado con maquinaria. Un enorme túnel se extendía hacia abajo, tan profundo que ni siquiera podía ver el fondo. Juniper encendió una bengala y la dejó caer por la caverna. Observamos cómo el resplandor rosado se hundía cada vez más, rebotando en la pared varias veces. Finalmente, se detuvo a unos 50 metros de profundidad, pero su luz iluminó un pasaje que claramente continuaba hacia grietas invisibles. No sabía que Isis se dedicaba al negocio de la minería, bromeó Saffron, pero nadie se rió. Yo también me quedé sin palabras. La verdad es que no parecía un pozo de mina, y el hecho de que estuviera justo en medio de la casa de alguien lo hacía aún más extraño. Honestamente, parecía como si una enorme criatura con forma de gusano hubiera salido del fondo, pero obviamente no expresé esa opinión. El misterio se volvió aún más extraño cuando Diablo llamó desde el dormitorio a la derecha del agujero. Me moví lentamente alrededor del agujero hasta encontrarlo y olí lo que había encontrado antes de verlo. Allí había un cadáver. Al parecer, se trataba de un hombre mayor. El cuerpo estaba en las primeras etapas de descomposición, con ictericia en las mejillas y gangrena en la piel. Era evidente que llevaba muerto varios días al menos, pero eso no era ni de lejos lo más extraño. La parte superior de su cuerpo parecía relativamente normal en lo que respecta a los cadáveres humanos, pero la parte inferior estaba casi completamente esqueletizada. Sin embargo, los huesos no se parecían a nada que hubiera visto antes. Parecían más metálicos que biológicos. He visto muchos cadáveres en mi vida, pero nunca había visto nada parecido. Los hombres seguían debatiendo entre ellos, pero yo no les prestaba demasiada atención. Las atrocidades que estaban ocurriendo en ese pueblo olvidado de Dios no me interesaban, ya que lo único que me preocupaba era llegar a la iglesia. Ordené al equipo que avanzara y salimos del edificio en dirección a la iglesia. Un par de minutos después, ya habíamos recorrido algunas calles más cuando la iglesia apareció por primera vez ante nuestra vista. Al igual que el resto de la ciudad, la iglesia estaba oscura y parecía vacía de ocupantes. Nos reagrupamos justo detrás de una casa que se encontraba junto a la iglesia. Después de confirmar con Gamma y el mando que todavía no habían visto a nadie, decidimos avanzar hacia la iglesia. Ordené al equipo que rodeara el lugar, pero que permanecieran lo suficientemente cerca como para poder verse entre sí. Las ventanas de la iglesia estaban oscurecidas, cubiertas desde adentro por lo que parecía algún tipo de pintura. Mystic y yo nos dirigimos hacia la puerta principal, pero antes de que pudiéramos abrirla, la radio sonó. «Alfa, hay movimiento ahí abajo». Mystic y yo nos giramos para echar un vistazo a las calles desoladas. «¿Dónde?», respondí. «Esquina noreste del pueblo, al lado de la casa con la camioneta verde». Miré hacia la calle y vi la camioneta que me había indicado. «¿Cuántos?». «Creo que solo uno». «Se movió muy rápido, estén atentos». «Lo perdí detrás de esa casa que está al final de la cuadra y tiene la puerta del garaje rota. Ahora no hay señales de él». Miré hacia la calle y vi la casa, pero no había señales de nada más. El escuadrón se reagrupó y di la señal para que tomaran posiciones defensivas. Esperamos un minuto o dos, pero no vimos movimiento por ningún lado. Pateé a la puerta. Di la orden y Mandrake me siguió sin dudarlo. Intentó hacer palanca en la puerta de la iglesia, pero ésta se negó a moverse.
Luego se puso a trabajar colocando una pequeña carga de demostración, mientras el resto de nosotros hacíamos guardia. «Todo listo», confirmó Mandrake un momento después. Hice un gesto para que el equipo se hiciera cargo del costado de la iglesia para evitar la conmoción cerebral. «Enciéndelo». Mandrake presionó el interruptor y la carga se encendió con un estallido apagado. La puerta estalló con fragmentos de madera y metal, dejando una estela de humo que se extendió por el área. Diablo y Saffron se acercaron a la puerta y en cuestión de segundos entraron. Los seguí poco después, pero descubrí que ambos se habían detenido solo unos pocos pies dentro. Estaba a punto de preguntarles por qué se habían quedado congelados, cuando miré más allá de ellos y obtuve mi respuesta. En el banco de la iglesia había una gran variedad de cables, pantallas y otros dispositivos mecánicos. Gruesos manojos de cables envueltos con un revestimiento metálico se extendían por la habitación, estirándose hacia arriba hasta las vigas y hacia abajo hasta los agujeros y grietas que habían dividido el piso de la iglesia. En el centro había una gran terminal que parecía estar en el punto crucial de lo que fuera que estuviera destinado al conducto. Una vez más, no había rastro de personas. Parece que Isis también ha mejorado sus habilidades informáticas. La broma de Saffron fue nuevamente recibida con silencio, pero las implicaciones eran enormes. Entonces, supe que esto era más que un simple sindicato terrorista. Algo muy diferente había sucedido allí. «Sargento, nos hemos puesto en contacto», gritó de repente Mystic desde atrás. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta principal. Había 2 hombres afuera y, más allá de ellos, había alguien parado en la calle. La persona estaba cubierta por una gran capa que ocultaba la mayor parte de su cuerpo y permanecía inmóvil a unos 15 metros de la iglesia. Al principio no pude ver mucho de ellos, pero me di cuenta de que eran pequeños, solo del tamaño de un niño. Se quedaron allí, inmóviles mientras los apuntábamos con nuestros rifles. «¿Quién eres?», grité, pero por supuesto la persona no respondió. Zero repitió la pregunta en el dialecto local, pero tampoco obtuvo respuesta. Miré al resto del equipo y les hice un gesto para que se detuvieran mientras pulsaba el botón de comando. «¿Comando? ¿Me has leído? Hemos tenido contacto». Esperé una respuesta, sin dejar de mirar a la persona inmóvil que estaba parada en la calle. «Dígalo de nuevo, Alfa, no nos...». Antes de que la transmisión pudiera terminar, un inmenso y quejumbroso chillido resonó en mi auricular. Muchas cosas sucedieron simultáneamente en ese momento, pero intentaré relatarlas tal como sucedieron. Ese chirrido fue doloroso y, por instinto, me arranqué el auricular. En ese mismo momento, vi un destello inmenso emanar detrás de mí, proveniente de la iglesia. Tan pronto como eso sucedió, mis gafas de visión nocturna se oscurecieron. Después de intentar repararlas brevemente y sin éxito, me las arranqué también. Entonces me di cuenta de que los demás miembros del equipo estaban haciendo lo mismo. «Se me han caído las gafas», dijo alguien, pero en la confusión momentánea no pude distinguir quién era. El ambiente se volvió repentinamente casi completamente oscuro y, de no haber sido por la suerte de que había luna llena encima, habríamos estado casi ciegos. De repente se oyeron disparos, pero no provenían de nosotros, sino de lejos, de lo que más tarde supe que debían ser Hydra y Barlow en la ladera. Se detuvieron después de solo un par de segundos y el silencio desconcertante regresó. «Bengalas de enebro», grité. Un segundo después, el área circundante se iluminó con una luz rosa rojiza cuando se encendió la bengala de carretera. La luz me cegó por un momento, pero logré orientarme después de un momento. «¿A dónde diablos se han ido?», preguntó Juniper con voz frenética. Entonces me di cuenta de que la persona encapuchada se había ido y mi adrenalina se disparó. «Formen, vigilen el perímetro, no los lances», grité la orden y empecé a manipular la radio una vez más. Intenté llamar al mando y a Gamma varias veces, pero no obtuve respuesta. Maldije y miré mi reloj de pulsera, solo para descubrir que también se había quedado sin energía. ¿Qué demonios es este lugar? Antes de que ninguno de nosotros pudiera hacer nada, las radios volvieron a la vida de repente con el sonido de la música. Jazz antiguo,
como de los años 50 o algo así. Nos quedamos allí atónitos durante un par de momentos, y no creo que nadie pudiera creer lo que estábamos escuchando. Era increíblemente espeluznante dadas las circunstancias, pero no duró mucho. Levanté un brazo para acallar las conversaciones confusas de los hombres. Fue entonces cuando oí una voz que provenía de la radio. Era una voz femenina, o una función de conversión de texto a voz diseñada para imitarla. La forma en que hablaba era casi robótica, sin inflexión vocal en las palabras pronunciadas. Ella habló en ruso, aunque ninguno de nosotros entendió lo que estaba diciendo en ese momento. Después de una revisión, nos enteramos de que estaba recitando una serie de números. Continuó durante unos 2 minutos, antes de reanudar la música una vez más. Luego la música duró unos segundos más, antes de desvanecerse nuevamente en el silencio. Luego, una sombra apareció en mi periferia, un poco más abajo en la calle. Antes de que pudiera darme la vuelta, oí que alguien disparaba su arma. Miré justo a tiempo para ver una figura encapuchada caer al suelo a un par de metros de distancia. Luego me di la vuelta y encontré a Mandrake con un barril humeante y una mirada horrorizada en su rostro. «¡Alto el fuego!», ordené, pero obviamente la orden llegó demasiado tarde. Le hice un gesto a Diablo para que me acompañara hasta donde estaba la persona caída, mientras los demás esperaban detrás. Mi corazón se hundió cuando mi peor temor se confirmó. Era una niña, de unos 10 años, la misma persona que habíamos visto antes. Respiraba con dificultad y la bala le había dado en el pecho. A pesar de la herida mortal, no mostraba ningún signo real de angustia. No tenía lágrimas ni contorsiones faciales, solo una expresión inexpresiva con los ojos vacíos. Ni siquiera nos miraba. Alrededor de su cuello había algo que parecía un collar mecánico. Rápidamente me di cuenta de que el dispositivo no era un simple accesorio de moda, sino una pieza de maquinaria que estaba fusionada directamente con su cuello. Se expandía y contraía cuando ella inhalaba y exhalaba. Pequeñas piezas giraban y hacían clic, y el aparato parecía extenderse más abajo de su torso, pero estaba oculto debajo de su capa. La bala le había dado justo en el centro del pecho, y no había nada que pudiéramos hacer. En menos de 10 segundos dejó de respirar. Su cabeza se inclinó hacia atrás y vi cómo la vida se desvanecía de sus ojos. Tantas preguntas y pensamientos intrusivos se agolparon en mi mente que no pude evitar alejarme. No lo sabía, no era mi intención. Observé cómo las lágrimas rodaban por las mejillas de Mandrake mientras murmuraba esas palabras una y otra vez. Volví a centrarme en Zero y Saffron, que estaban en la entrada de la iglesia. ¿Encontraste algo?, Zero negó con la cabeza. Solo cables y pantallas. Podríamos pasar días destrozando este lugar, pero ni siquiera sé por dónde empezaríamos o qué buscaríamos. Le respondí con un gesto de la cabeza y pensé un momento. De repente, toda la noche había adquirido un tono completamente diferente y terrible. Pero según los detalles de nuestro contrato, habíamos cumplido con nuestra parte del trato y habíamos liberado la iglesia. «Vamos a empaquetarlo todo», ordené al equipo que se preparara para regresar por donde habíamos venido. Todos comenzaron a prepararse, todos excepto Mandrake, que permaneció allí en silencio. «Mandrake». Le puse una mano en el hombro, lo que le hizo saltar. Nos miramos a los ojos y casi pude sentir el arrepentimiento incomparable que emanaba de su interior. «No lo sabías». Mandrake simplemente miró hacia otro lado. Sentí pena por él, pero ese momento no era el momento de sentir pena. Estábamos preparados para marcharnos cuando Hammer gritó de repente: «Sargento, a sus 6». Me di la vuelta y vi a alguien más adelante en el camino. Había una persona vestida con una capa andrajosa que se arrastraba hacia nosotros. La persona era claramente mucho más alta y corpulenta que la joven, y arrastraba algo por el suelo detrás de ella. «¡Tokta!», grité a la persona en kazajo, que significaba «detente». Siguieron avanzando hacia nosotros y puse una bala en mi rifle. «He dicho que paren, carajo», dije, y la persona echó a correr. En cuestión de segundos se lanzó hacia nosotros con intenciones temerarias. Vi brevemente el rostro de un hombre debajo de la capa antes de disparar. Disparé una y otra vez,
y los demás miembros del equipo se unieron. El hombre debió haber recibido 2 docenas de impactos, pero no pareció inmutarse. Levantó el brazo, sosteniendo un largo trozo de metal, y se preparó para atacar. Fue entonces cuando una bala le partió la cara por la mitad y cayó al suelo. Lo primero que noté fueron los accesorios de metal que estaban adheridos a varias partes de su cuerpo. Le faltaba todo el brazo izquierdo, reemplazado por uno biónico. Antes de que se pudiera restablecer el orden, otra figura apareció más abajo en la calle. Segundos después, otra a la derecha de la iglesia, luego otra en una casa cercana, luego otra que salió de una grieta en la calle. En cuestión de segundos, había docenas de ellas invadiendo el lugar desde todas las direcciones. Eran demasiadas y di la única orden que podía dar: retirarse. Empezamos a correr, sabiendo que nuestras armas no serían suficientes para contener a la horda biónica que se acercaba. No habíamos recorrido más de 3 metros cuando uno de ellos cayó de los tejados. Aterrizó sobre Diablo y comenzó a desgarrarle la carne con dedos metálicos. El hombre era anciano, con la mandíbula inferior completamente de metal y desprovista de carne. Un par de disparos en la cabeza y el pecho y se desplomó, lo que permitió que Diablo escapara. A partir de ahí, se perdió por completo todo sentido de orden. Se convirtió esencialmente en una batalla campal, con todos huyendo de la multitud cada vez mayor de demonios biónicos. Me mata admitirlo, pero corrí como un demonio. No había nada que pudiéramos hacer. Si no hubiéramos corrido, entonces nos habrían atrapado a todos. Vi a esas personas, esas cosas hundir sus manos metálicas en Saffron. Los vi arrancarle puñados de carne e intestinos, todo el tiempo con esas miradas planas y sin emociones en sus rostros. Es como si ni siquiera fueran humanos, al menos ya no. Mystic finalmente puso fin a la miseria de Saffron con un disparo de su pistola, antes de que él también fuera capturado. Saffron, Mystic, Hammer y Zero nunca regresaron. La turba los consumió después de que habíamos gastado nuestras últimas municiones hacía mucho tiempo. Tenía que haber cientos de esas malditas cosas allí. El equipo Gamma, compuesto por Hydra y Barlow, tampoco fue encontrado. 6 buenos hombres se perdieron en ese infierno. Todos hubiéramos estado perdidos si no fuera por Yuri y su equipo, que esperaban a las afueras de la ciudad. Consiguieron hacer retroceder a los habitantes mientras el resto de mi equipo se alejaba a toda prisa de la ciudad. Antes de que saliéramos, una de esas cosas hizo algo muy extraño. Vi a una mujer de mediana edad acercarse a nosotros. Su estómago se abrió en una especie de apéndice parecido a un cañón, y segundos después lanzó una andanada de fragmentos metálicos. Sentí que varios de ellos me golpeaban, y la sangre comenzó a acumularse en mi cabeza, pecho y piernas. Debí haber perdido el conocimiento poco después. Cuando me desperté, me encontré en una cama con vendas que cubrían varias partes de mi cuerpo. Yuri estaba allí esperándome y se movió cuando me vio despierta. ¿Encontraste la iglesia? Asentí débilmente y me entró un ataque de tos mientras lo hacía. ¿Y qué viste? Me tomó un tiempo entre toses, pero básicamente le dije que habíamos encontrado una especie de terminal con todos los cables y conductos. Yuri pareció interesado por la respuesta, pero claramente quería más. ¿Estaba allí? La forma en que enfatizó la palabra la hizo parecer extraña. ¿Qué había allí? Yuri asintió y se levantó de la cama sin decir nada más. Se puso el abrigo y estaba a punto de salir de la habitación cuando volví a preguntar. ¿Qué había allí? ¿De qué estás hablando? Yuri hizo una pausa y se acercó a mi cama. Luego me miró fijamente a los ojos. No estarías preguntando eso si lo vieras. Y si lo vieras... Luego abrió el puño, revelando un pequeño orbe de metal que parecía algo así como un ojo. Entonces no podrías preguntar. Salió de la habitación sin decir una palabra más, y me quedé sola con un sinfín de preguntas. Mandrake se suicidó aproximadamente una semana después de que llegamos a casa. Sé que su error con esa chica lo carcomió, pero eso no hace que sea más fácil aceptarlo. Lo último que supe de los rusos era que estaban planeando bombardear con bombas toda la ciudad de Yeltia. Unos días después,
Mi oficial al mando me dijo que la situación se había agravado mucho más allá de su capacidad para contenerla y que estaban considerando opciones más drásticas. Entonces me dijo algo que realmente me puso los pelos de punta. ¿Recuerdas esa iglesia que encontraron?, preguntó Persimmon, y yo asentí. Bueno, al parecer, hubo más de lo que pensábamos. Después de que nos fuimos, me avisaron que la iglesia había sido demolida, pero no por los rusos. Había algo debajo de ella. No dijeron qué era, pero parecían aterrorizados. Lo último que supe es que estaba enterrado en las colinas. No se sabe dónde está ahora. Solo se me ocurrió una pregunta como respuesta. ¿Qué demonios es esto? Persimmon se quedó callado por un largo rato, como si supiera la respuesta o al menos tuviera una suposición, pero no tuviera forma de expresarla. Al final, optó por una excusa. Solo algo que nunca debió existir. Me imagino que esa cosa, sea lo que sea, también era a lo que se refería Yuri. No puedo imaginarme qué es, pero sospecho que es la razón de las macabras transmutaciones biónicas de los habitantes del pueblo. Nunca pensé que vería algo como lo que vimos allí. Sinceramente, no espero que nadie crea esta historia y, diablos, si la hubiera escuchado hace una semana, yo tampoco lo habría hecho. Solo Dios sabe lo que realmente pasó allí. ¿O qué será de todo esto? Ya ni siquiera estoy seguro de querer saberlo. Ese maldito lugar me arrebató a varios buenos amigos, y ahora solo quiero olvidarlo. Los días en que arriesgaba mi vida por un sueldo han terminado, y estoy oficialmente jubilado. Tengo algunas otras historias en mi repertorio, y tal vez algún día las publique también. Pero por ahora, todo lo que realmente puedo hacer es esperar que los rusos descubran qué es esa cosa y la detengan antes de que surja en otro lugar.